Tengan ustedes muy buenos días, estimados y estimadas miembros de la Universidad Nacional de Jaén. Somos la Defensoría Universitaria de nuestra Universidad Nacional de Jaén. Quien les habla el doctor Nicanor Alvarado, nos acompaña el licenciado o el magíster Wilmer Fernández Guevara y la licenciada Lucía Vega, quien es nuestra ayudante, nuestra colaboradora. Está con nosotros la licenciada en Educación, promotora del Centro de la Mujer de Piura, la señora Elsa Chan Guevara, quien es profesional en el rubro, da capacitación desde hace muchos años en el tema sobre violencia de la mujer, sobre violencia de género y poblaciones vulnerables, sobre derechos de la mujer, que en los últimos tiempos han sido tan vulnerados y bueno, ¿qué más? Que en la universidad o en las universidades este tema es gravitante, ¿no? Eh, la licenciada nos va a abordar este taller, este tema sobre eh, violencia de género de forma virtual. Adelante, licenciada Elsa. Buenos días con todos y todas. Sean bienvenidos a esta capacitación. Un gusto el estar con ustedes compartiendo este tema y poder conversar, sobre todo, dialogar sobre aquellas dudas que puedan tener. Viendo el tema del cierre, ¿ah? El Bien. tema del cierre. ¿Sí? ¿Le escucho? ¿Quién será, pro? ¿Ya puedo iniciar con el tema? Sigue, adelante. Bien, cuando hablamos, el día de hoy vamos a hablar un poco de hostigamiento sexual y también ligado al acoso virtual y el acoso en espacios públicos. El hostigamiento sexual es toda conducta, no sé si me dan pase mejor para compartir los PPTs. Lucía, ¿puedo compartir pantalla? Sí, puede compartir su pantalla libremente. Bien. Sí, ya puede compartir su pantalla. Listo. Entonces, cuando les decía, cuando hablamos de hostigamiento sexual, hablamos de aquellas conductas de connotación sexual y otros comportamientos no deseados o rechazados por la persona contra la cual se dirige y que afectan obviamente la dignidad de esta persona. Tengamos en cuenta que en el ámbito de aplicación de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, la Ley 27942, este hostigamiento sexual se puede dar en diferentes ámbitos. Estamos hablando que se puede dar en públicos o privados, dentro de las relaciones de sujeción no reguladas por el derecho. Por ejemplo, cuando vamos a por locación de servicios, también igual. Se trata de hostigamiento sexual dentro de las instituciones educativas, dentro de las instituciones policiales, militares, etc. Estamos hablando de diferentes ámbitos. Y en estos ámbitos, obviamente, está protegida la persona dentro de la ley 27914. Perdón. Entonces, acá hablamos de dos, ¿cómo se llama? De dos sujetos. Uno es el hostigador, que es toda persona, varón o mujer, que realiza un acto de hostigamiento sexual, y el hostigado, que es prácticamente la víctima, que es toda persona, varón o mujer, que es la víctima de hostigamiento sexual. Entonces, para nosotros abordar el tema tenemos que desterrar ciertos mitos o ciertas falsas creencias sobre el hostigamiento sexual. Una de ellas que es que el hostigamiento sexual es un problema poco. En realidad, víctima solamente se trata de un malentendido, dicen, ¿no? O motivada por la
sensibilidad de la víctima. Otro mito es el brasier que lo tenía de color rojo, ¿no? O sea, a veces son un poco tontas las excusas que se dan ante estas conductas. Otro mito es que las conductas sancionadas por ley son las acciones, por tanto las miradas o comentarios no constituyen la violación de derechos. Otro mito dice que las denuncias son forma de venganza de las mujeres. Otro mito nos dice que los hombres son así, hay que comprenderlos, su naturaleza masculina es así, son piropeadores, son como los, ¿cómo se llama? Como los gallitos, ¿no? Que tienen que andar mostrando sus alas de esa manera, ¿no? Haciendo piropos y hostigando a los demás. El otro mito dice que solo las mujeres jóvenes y atractivas pueden ser acosadas sexualmente, ¿no? Ese es otro mito. De los podemos decir que es una forma de violencia que se configura a través de una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista, no deseada por la persona contra la que se dirige, que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil y humillante, o que puede afectar su actividad o situación laboral, docente, formativa o cualquier de otra índole. Es decir, estamos hablando de un tipo de violencia sexual. En estos casos no se requiere acreditar el rechazo ni la reiteración, nos dicen, ¿no? Entonces, en las manifestaciones del hostigamiento sexual, podemos ver que existe una promesa implícita o expresa a la víctima de un trato preferente o futuro cambios a cambio de favores sexuales, ¿no? Por ejemplo, hablamos de hostigamiento sexual cuando de repente el jefe dice, mira, te voy a subir de cargos si es que te acuestas conmigo, mira, vas a recibir mejor sueldo si aceptas ser, mediante las cuales se exige en forma implícita o explícita una conducta no deseada por la víctima que atente o agravie contra su dignidad, ¿no? Entonces, hablamos también del uso de términos de naturaleza sexual o sexista, ¿no? No hablamos de escritos o insinuaciones verbales, con connotación sexual, con propósitos sexuales, con gestos obscenos o exhibición de imágenes de contenido sexual que resulten insoportables y humillantes para la víctima, ¿no? También hablamos de acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual que resulten ofensivas y no deseadas por la víctima. También hablamos de trato ofensivo u hostil por el rechazo de las conductas señaladas, ¿no? A veces puede ser que porque no accedemos a ¿no? De estar con él, de ser su pareja, de repente tener relaciones íntimas con él, encontramos a esa persona que ya no nos habla, ya no nos dirige la palabra, nos pone trabas en el trabajo, y eso genera también incomodidad, ¿no? Otras conductas que encajen en el concepto regulado en el artículo 4 de la ley 27.942 que ya les hice mención. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del hostigamiento sexual? Tenemos varias consecuencias, entre ellas las psicológicas, que son depresión, ansiedad, falta de motivación, dificultad en la concentración, fatiga, baja autoestima, relaciones personales restringidas, ¿no? Porque estamos en constante temor, ¿no? De perder el trabajo, en constante temor de que esa persona nos haga algo, etc.
Tenemos las consecuencias fisiológicas, que son los dolores de cabeza y estómago, náuseas, disturbios en el sueño. Las consecuencias sociales, que son el estrés laboral, el ausentismo, el cambio de carrera, de trabajo, ¿cómo se llama? Los despidos, ¿no? Problemas en la economía, etc. ¿Cuáles son las consecuencias para la institución, ¿no? A raíz de los acosos sexuales, muchas veces valiosos empleados tienen que abandonar su puesto o pierden su puesto de trabajo. Hay tensión en el trabajo, bajo rendimiento, ausentismo y disminución de la productividad. La entidad puede verse enfrentada a sanciones económicas por acciones judiciales interpuestas por las víctimas o por multas de la dirección de trabajo, ¿no? Porque las víctimas tienen todo el derecho de hacer la denuncia respectiva. No tiene que solicitar el cese de la hostilidad en primer lugar mediante la presentación de una queja ante la gerencia de personal, oficina de personal o de recursos humanos o la que haga sus veces en el trabajo, acción interno correspondiente. En ningún caso se puede obligar a la víctima a imponer la queja ante él o la presunta hostigador. Por su parte, la autoridad pertinente deberá guiar a la víctima para la formulación de la referida queja en caso de que se solicite información sobre los pasos a seguir ante situaciones de hostigamiento sexual. Es decir, si soy víctima de hostigamiento sexual, yo tengo que ir a mi área próxima de recursos humanos, ¿ya? Para que ellos inicien el proceso, no yo. Ellos, porque toda área de recursos humanos tiene el deber de proteger a sus empleados. Entonces, yo tengo que ir a mi área de recursos humanos, o aquí dice, no, o la oficina que haga sus veces, ¿no? Para exigir que se investigue el caso y se llegue a a la sanción respectiva, ¿no? Hay que dar por terminado el contrato de trabajo y exigir el pago de indemnización mediante una demanda judicial, ¿no? Si yo decido que ya no voy a laborar en ese trabajo porque ya es demasiado el hostigamiento sexual y eso va a conducir a un hostigamiento laboral, ¿no? Ya mi clima laboral está, ¿cómo se llama? Muy recargado para que yo pueda continuar en esta institución. Yo tengo que dar por terminado el contrato de trabajo y exigir el pago de indemnización mediante una demanda judicial. Hay que demandar por daños y perjuicios sufridos y hay que recurrir a la autoridad inspectiva de trabajo, es decir, no solamente acudir al Ministerio de la Mujer para poner la denuncia sobre violencia sexual, sino también acudir al Ministerio de Trabajo. Las medidas de protección, puede ser que una de las medidas de protección sea la rotación del presunto hostigador, ¿no? A otra sede, la suspensión temporal del hostigador, la rotación también puede ser de la víctima, impedimento de acercarse a la víctima o a su entorno familiar, ¿no? El agresor no puede acercarse al entorno familiar de la persona que ha sido la víctima, ni tampoco a su entorno familiar, nos dice. La víctima tiene derecho a asistencia psicológica por el área del sector salud u otras medidas de protección que garanticen la integridad física, psicológica y moral, ¿no? Es nulo el despido o la renovación de contrato de trabajo a plazo determinado, ¿no? Es decir, a mí no me pueden, cuando yo he estado laborando tantos años sin interrupción, no me pueden decir, no, tu contrato ya termina en diciembre, ¿no?
Eso sería ilegal, porque hay una razón de por medio, y ha sido el hostigamiento. O sea que por el hostigamiento que yo he demandado, me están diciendo que mi contrato ya termina. Eso está mal, ¿no? Porque significa que me están sancionando a mí y no al agresor. Y obviamente también está prohibido el despido. Las sanciones del hostigamiento sexual, hay sanciones disciplinarias como amonestación. Finalmente nos dice, una mujer empoderada conoce sus derechos humanos, su valor como persona y lo denuncia, ¿no? Bien, eso es la primera parte. Hasta ahí no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Sí, Elsa, bueno, en base a todo lo que hemos escuchado, Elsa, una pregunta yo quisiera formularle, ¿no? Sí, te ¿De qué escucho forma puede un actuar? poco Ajá, lejos, pero sí te escucho. ¿sí me escucha? ¿Me escucha ahí? ¿Sí me escucha? Sí, sí te escucho. Ok. Sí. ¿De qué forma, cómo puede actuar, de qué forma el joven o el joven universitario, ¿no? Si es que hablamos de varón, porque no solamente dentro del acoso sexual hablamos tanto de varón y de mujer. Entonces, ¿cómo puede actuar este joven o esta joven, ¿no? Ante una situación de acoso sexual, ¿no? Ya sea dentro de su universidad, ¿no? Que también puede suceder fuera de la propia universidad. Lo mismo que mencionábamos, ¿no? En las diapositivas anteriores. Si eres víctima de acoso sexual, lo que tienes que hacer es a denunciar el caso ante el docente, el director, el tutor. Primero ante el tutor, cada aula tiene un tutor. Si no hay tutor, pues ante el rector de la universidad, ¿no? Y tienen que hacerle presente el caso mediante un documento, si es posible. En caso no les hagan caso, tienen que hacerlo formal mediante documento, para que se realicen las acciones debidas, ¿no? En este caso, ¿no? Porque toda universidad tiene su área de recursos humanos, tiene que evaluar el caso y tiene que ver cuál es la sanción que le tienen que imponer a ese docente. ¿No? Dependiendo, obviamente, del caso. Pero los alumnos tienen que, obviamente, en esa solicitud, en ese escrito, solicitar el cese con una carta dirigida al área de recursos humanos o a la dirección, y pedir que se sancione a ese. Elsa, ¿Me escuchas? ¿sí me escucha? Sí, nos estaba diciendo la última parte, por favor, ¿podría volver a repetir? Les decía que como esta agresión está sucediendo dentro de una institución educativa, hay una responsabilidad de la dirección, hay una responsabilidad de los docentes de proteger a esos alumnos. Entonces, allí no se puede en las instituciones públicas, privadas, no podemos hablar de una conciliación. Ah, no, mira, ya hablé con el profesor y lo vamos a, ¿cómo se llama? Lo vamos a suspender 3 días y ese va a ser su castigo. No, estamos hablando de que ese profesor tiene que pasar por una denuncia, ¿no? Por ejemplo, si ha realizado tocamientos indebidos a las alumnas, eso tiene que ser denunciado por la institución, por la universidad, ante la policía o ante los centros de emergencia mujer.
¿ya? Porque estamos hablando de agresiones hacia alumnos, así estos alumnos sean mayores de edad, están dentro de nuestra institución, estamos dentro de un centro de estudios y tenemos que realizar la denuncia respectiva. ¿Algo más, alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una. Sí. Mire, por ejemplo, el hostigamiento de alguna forma en la universidad se da de docente a alumno, también puede darse de alumno a docente, puede darse entre compañeros, pero hay una figura que aún no está clara. Por ejemplo, si un docente, pues digamos que en los buenos términos se enamora de una alumna o una docente se enamora de un alumno y hay consentimiento, ¿podemos estar en una situación de hostigamiento sexual dada en la posición del docente y del alumno? No, no estamos hablando de hostigamiento. ¿Por qué? Porque recuerden que el hostigamiento es una conducta con la que no está de acuerdo la víctima. Acá lo dice su concepto, es una conducta de naturaleza sexual u otros comportamientos de contestación sexual no deseados o rechazados por la persona contra la cual se dirige y afecta la dignidad de la persona. Si estamos hablando de un enamoramiento entre un profesor y una alumna, pues no existe, ¿no? Ahora, tendría que ver es que esta alumna, que esta alumna o alumno sean mayores de edad, ¿no? Porque si nos referimos a un menor de edad que está en amoríos con su profesor, obviamente el profesor sabe que ese es un delito, ¿no? Pero si son Sí, dos adultos, no hay ningún problema. Dos es decir, alumnos tampoco no hay ningún problema. sí, por ejemplo, puedo ser yo un profesor de 50 años y bueno, tengo mi esposa y me involucro en una relación con una estudiante que puede ser de la clase que yo dicto. Sí, ¿me escucha, doctora? Ve, Le escucho entrecortado, no le entendí. ya, a ver, voy a repetir la pregunta, a ver si se me escucha. Por ejemplo, yo puedo Ya, ser vale. puedo ser un docente que tiene 50 años, tengo mi esposa, tengo mis hijos, pero me involucro en una relación con una estudiante de mi clase, una clase que yo dicto, ¿no? Dígame, ¿puedo estar en una situación de hostigamiento en una situación así? ¿En una circunstancia así? Y ahí aclarar que la estudiante consiente. Por eso le digo, no le entendí bien la última parte, pero si usted le entendí lo primero, ¿no? Si usted es una persona casada de 50 años, ¿no? Que tiene su esposa, ¿no? Y le gusta una estudiante y esta estudiante le corresponde, no es hostigamiento, no es hostigamiento porque la estudiante le corresponde, es consentido, ¿no? Ahora, si fuese una menor de edad, obviamente sí está en un delito, pero si es una chica de 18 años, así tenga 18 años y hay consentimiento, ¿no? No está enmarcado dentro de este delito de hostigamiento sexual. Quizás usted está violando algunos reglamentos de la misma universidad, de la misma institución educativa que puede estar reglamentado que no tengan ningún vínculo con las estudiantes. Eso sí, pero ya depende de cada universidad sus normas, sus leyes, sus sanciones, ¿no?
pero en lo que está enmarcado de hostigamiento sexual no hay ningún delito. Ok, muchas gracias, doctora. Sí, ¿alguna otra pregunta? Ahora, si existe hostigamiento sexual entre alumnos, también lo correcto pues es comunicar a la dirección. Si existe algún hostigamiento de una alumna hacia un profesor, también se sancione a la alumna, ¿no? Con de repente amonestación verbal, una amonestación escrita o de repente una suspensión total. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Sí, Elsa, tal vez podría aclarar un poco más cuáles serían estas medidas de prevención, ¿no? Para poder evitar este tipo de acoso, este tipo de No te hostigamiento. escucho, Lucía. ¿Ahí me escucha? Sí, ahora sí. Ok, le decía Elsa, ¿no? ¿Sí me escucha? Sí, dime. Sí. Nuevamente, para poder aclarar un poco más cuáles podrían ser las medidas de prevención, ¿no? Para poder evitar este tipo de acoso u hostigamiento sexual. Un poco para aclararlo, que ya se han mencionado adelante, pero quisiera que los pueda aclarar un poquito más profundo. ¿Cuáles serían estas medidas de prevención? Bueno, las medidas de prevención simplemente es no permitir ni siquiera de broma este tipo de insinuaciones de connotación sexual, ¿no? Porque a veces pensamos, ay, el profesor es gracioso, ay, no, esa alumna es chistosa, pero no, o sea, hay que poner las reglas claras desde un inicio. Hay que poner las reglas claras, las reglas, la debida relación entre alumno, profesor o profesora, ¿no? Tiene que estar clara, tiene que estar bien establecida, igual en un centro laboral. Yo tengo que darme cuenta que si ese hostigamiento, o mejor dicho ya, que comience con unas bromas, si esas bromas ya a mí me incomodan, yo tengo que decirle a esa persona, tus bromas, tus palabras me están incomodando, yo tengo que ser claro. Tengo que decir, me estás incomodando con lo que estás diciendo, me estás incomodando con lo que estás hablando. Si esa persona no nos hace caso, yo tengo que ser reiterativo y decir, ¿sabes qué? Aléjate, no me gusta que me toques, no me gusta que hables de esa manera. Si la conducta persiste, ya estamos hablando de acercamientos corporales, estamos hablando de tocamientos, roces, conductas físicas que no me agradan porque son de connotación sexual, entonces yo tengo que estar alerta, ¿no? Y si eso se convierte ya en promesas, no, mira, si tú aceptas ir a tomar un café conmigo, yo te voy a aprobar del curso, yo te voy a subir la nota, yo te voy a regalar 5 puntitos, ¿no? Si yo veo que hay promesas implícitas, tengo que darme cuenta que estamos hablando de un hostigamiento sexual. O si recibo de repente amenazas, mira, si no estás conmigo, te jalo de año, te jalo del curso. Si se usan términos de naturaleza sexual o sexista, ¿no? Como llame en el grupo de WhatsApp que tenemos, yo ya sé tu número y comienzo a hostigarte. Mira, tienes que salir conmigo, te mando mis fotos, haciendo ejercicios en el gimnasio, haciendo ejercicios en el parque, después con el torso desnudo. Todas esas evidencias yo las tengo que presentar al área de recursos humanos de la universidad o a la dirección o al área de tutoría para que se canalice mi denuncia contra esta persona que está realizando hostigamiento sexual contra mí. O de repente sucede un acto hostil, ¿no? De repente ese profesor ya ni me mira, cuando expongo me dice que con 10 puntos me pone 2 puntos, ¿no?
Entonces, todo eso llega a ser hostigamiento sexual. Por eso es importante que esos mensajitos, ¿cómo se llama? A veces, esas evidencias que podamos tener de que esta persona nos acosa o tener evidencia de nuestros compañeros que han sido testigos de ese hostigamiento sexual, la tengamos en cuenta para hacer la denuncia respectiva. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, gracias Elsa por su respuesta. Doctor Bien, Nicanor, tal vez entonces tenga lo que por tenemos alguna que tener en pregunta. cuenta. Ujú. Sí, Elsa, continúe. Ya, lo que tenemos que tener en cuenta es el acoso sexual en espacios públicos, ¿no? Porque hemos estado hablando del hostigamiento sexual que se da dentro de un ámbito, en este caso de la institución, de una institución educativa o de una institución de superior o un centro laboral. Pero también existe el acoso sexual en espacios públicos. ¿Qué es el acoso sexual en espacios públicos? Pues es una forma de violencia de género que se expresa como una forma de ejercicio de poder y de desigualdades entre hombres y mujeres y afecta mayormente a las mujeres, jóvenes, adolescentes y niños. El acoso sexual en espacios públicos puede presentarse en diferentes escenarios, puede presentarse en la calle, ¿no? Como vemos acá, puede presentarse en los transportes públicos, puede presentarse en las estaciones o paraderos de autobuses, en los centros comerciales, en zonas de recreación, etc. ¿Cuáles son los mitos y realidades sobre el acoso sexual en espacios públicos? ¿No? A veces se dice que eso solo pasa a las mujeres bonitas, y es mentira, ¿no? El acoso le pasa a la mayoría de mujeres por el hecho de ser mujeres simplemente, ¿no? Porque a veces el hombre se siente tan poderoso de ser el sexo fuerte y que esto, y se manifiesta de esa manera vulgar, acosando de esta manera a las mujeres. Un acosador puede hostigar a una mujer en la calle porque la ve sola o cuando la identifica desde el carro a una distancia no tan cercana. Las mujeres no dicen nada es porque les gusta. Y no es tanto porque les gusta, sino que las mujeres a veces no responden nada por miedo, ¿no? Por miedo a esas actitudes, por miedo a recibir una agresión, por miedo al escándalo, por miedo a que, al acosador continúe con esa conducta. Hay otro que las piropeen cuando el chico que lo hace es guapo. No es que les moleste o lo rechacen, sino que frente al tipo de acoso que reciben les genera mayor o menor rechazo, ¿no? O sea, no significa de que porque es guapo, si le gusta que la piropee, no. De repente, si esa chica le gusta a ese chico, ¿no? Porque es atractivo, obviamente va a permitir que le piropee, pero si ese chico de todas maneras no conoce, yo no lo conozco, no sé ni de dónde viene, por más que sea guapo, obviamente que no me va a gustar esa reacción. Las mujeres tienen la culpa porque se visten para atraer a los hombres, ese es otro mito, ¿no? Y por ningún motivo debemos justificar eso, porque estaríamos cosificando a la mujer. No estaríamos diciendo que las mujeres es un objeto sexual. No es una persona, sino es un objeto sexual. En ningún motivo las mujeres son responsables de los actos irrespetuosos de los acosadores. Por el contrario, son ellos los que deben responsabilizarse de sus agresiones. Y eso lo vemos mucho en los medios de comunicación, incluso, ¿no? Cuando en sus titulares, cuando sucede alguna agresión sexual, ponen como titular, la violó, mujer bonita fue violada, o mujer en minifalda fue violada, ¿no? O jovencita, jovencita con minifalda fue violada. O sea, ¿qué damos a entender con eso? Que por el hecho de usar minifalda me violan. En lugar de decir, de ir
al asunto, ir a decir que este hombre la violó, que este hombre merece una sanción, que por favor las autoridades tomen el caso con seriedad, que se llegue a una buena sanción por parte del Poder Judicial y de Fiscalía. No, nos decimos, fue violada jovencita en minifalda, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo mediático, eso es lo que vende, y no se nos quita de la cabeza el seguir cosificando a las mujeres. Otro mito dice, es la naturaleza masculina molestar a las mujeres. Bueno, si fuese su naturaleza, todos los hombres, niños y adultos serían acosadores. Y los acosadores subordinan a la mujer. Creen que pueden entrometerse en el espacio íntimo de las mujeres y las consideran como un objeto sexual. Entonces quitemos de la cabecita ese mito que dice, es la naturaleza masculina molestar a las mujeres. Otro mito nos dice, es solo un comentario. Si no les gustan, pueden elegir no hacerle caso y seguir con sus vidas. Y justo hicieron un experimento de jovencitas, mujeres, acosando a varones, ¿no? Y los chicos después de ese experimento, ¿no? Dijeron cómo se sentían ellos incómodos, cohibidos, retraídos por escuchar cosas obscenas de parte de las mujeres hacia ellos. Entonces, no digamos pues que simplemente si les molesta, que no les gusta, no hagan caso, porque un comentario no solicitado hace alusión al cuerpo de una mujer, invade su intimidad, su privacidad, y existe la intencionalidad, sobre todo, de ofenderla, de humillarla, con una clara intencionalidad de agredir, invadir y degradar. Y por tanto, se considera un delito, porque estás agrediendo a alguien. Entonces, la naturalización del acoso sexual en espacios públicos es algo que ha sido muy tolerado durante años, durante décadas, ¿no? Y ese tipo no implica una relación previa entre la víctima y su agresor, es decir, no necesariamente han sido conocidos, amigos o enamorados, ¿no? Es más, casi siempre se da entre desconocidos. Es una forma de violencia de género en el que la mujer es agredida por su incursión en el espacio público tradicionalmente atribuido al hombre, ¿no? Por ejemplo, suele pasar donde cuando las mujeres pasan por estos edificios que están en construcción, ¿no? Están plagados de puros hombres y las mujeres allí es donde reciben faltas de respeto, ¿no? Porque es un ámbito supuestamente de puros varones. De ahí nos dice que el acoso sexual en espacios públicos ha sido y es culturalmente aceptado. Los hombres no perciben su actuación como un hecho violento, sino como su expresión de masculinidad. ¿Cómo se llama? Lo comparan con nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, ¿no? Que piropeaban a las mujeres, y eso es normal, pues que los hombres, ¿no? Piropeen, halaguen a las mujeres. Pero hay que darnos cuenta de algo, ¿no? Los valores, el respeto a las mujeres ha cambiado de generación en generación, ¿no? Quizás nuestros bisabuelos hacían eso como una expresión de cariño, como una expresión de simpatía y de halago, pero no podemos compararlo, pues, o sea, no podemos decir que ahora en la actualidad también los chicos lo hacen con esa intención, porque no es así. No podemos tapar con el sol con un dedo y decir que ahora es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que sucedía con nuestros bisabuelos, en lo que sucedía. Las mujeres son más escandalosas y les gusta denunciar por las puras, ¿no? Para hacer sentir mal a los hombres. Y no es así. Estamos hablando de
un acoso sexual que se da en espacios públicos y que no, porque porque denigra a la mujer, porque denigra nuestra autoestima. Incluso antes, cuando yo me acuerdo, cuando era estudiante de secundaria, había muchos casos y había les decía, ¿no? Que sucedía muchas veces. Era muy común escuchar cuando yo estaba en el colegio, escuchar de que a alguna amiga, un hombre le había mostrado sus partes íntimas, ¿no? En pleno bus, en pleno micro, ¿no? Obviamente también era muy común que nos manoseen, que nos metan la mano, o sea, eso no era sancionado. Eso se veía como algo muy, muy, muy común de que pasa, ¿no? Incluso en las procesiones a veces había tocamientos por parte de hombres. Yo me acuerdo haber estado bien chiquitita, no, habría tenido unos 10 años, pues, ¿no? Y uno a veces con la inocencia ni sabía qué era, ¿no? En esos momentos, y no sabía por miedo decir, oye, me está fastidiando ese hombre, mamá, ¿no? O sea, en una procesión, imagínense. Entonces, esos son casos que tienen que parar, que tienen que ser denunciados. ¿Y cómo se denuncian? A través de esta ley, la ley 30314, ¿ya? Que es la ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos, que ha entrado en vigencia en 2015, exactamente el 26 de marzo del 2015. Ya no solo sanciona la violencia sexual, o porque recuerden que todo lo que es violencia, ¿no? Violencia sexual está enmarcado dentro de la ley 30364, ¿no? Se diferencia acá por un numerito. Esta es 30314, la otra es 30364, ¿no? Entonces, este tipo de violencia ya no solo se sanciona por violencia sexual como abuso o hostigamiento sexual frecuentes en el ámbito privado, sino también como violencia en su forma específica de violencia o acoso en espacios públicos, ¿no? Entonces, la ley citada, ley que desarrolla el concepto, elementos y manifestaciones del acoso sexual en espacios públicos, establece las competencias de los sectores involucrados. Entonces, estas manifestaciones del acoso sexual en espacios públicos puede darse en actos de naturaleza sexual, verbal, gestual, comentarios e insinuaciones de carácter sexual, gestos obscenos que resulten insoportables, hostiles, humillantes y ofensivos, tocamientos indebidos, roces corporales, frotamiento contra el cuerpo, masturbación en el transporte o lugares públicos, exhibicionismo, mostrar los genitales en el transporte o lugares públicos, ¿no? Ejemplos: miradas lascivas, piropos, silbidos, besos, bocinazos, jadeos y otros ruidos, comentarios sexuales directos o indirectos del cuerpo, fotografías, grabaciones del cuerpo no consentidas y con connotación sexual, manoseos, persecución y arrinconamiento, ¿no? El MIN, a través del Programa Nacional Aurora, ya no es Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, sino Programa Nacional Aurora, puede tomar la denuncia de estos casos y alejar al agresor de la víctima y contactar a la policía, ¿no? La persona agraviada no debe tener contacto con el agresor. Recuerda que debes evitar hacerlos esperar en el mismo lugar, protege a la persona agraviada, dice acá, ¿no? Es decir, no
debemos tener en cuenta el no, el tener también evidencias, ¿ya? El tener evidencias de esas acciones, ¿no? Sí, de esas faltas de respeto que han tenido por parte de ese agresor. Dice, escucha y toma nota. En todo momento debes escuchar a la persona agraviada porque está indignada y molesta por lo sucedido. No la cuestiones, demuéstrale que la entiendes y le crees todo. Para estos casos de menores de edad, debes solicitar la información de los padres de familia o apoderado y llamarlos. Toma nota de lo sucedido y comunícate con alguien del equipo, quien se pondrá en contacto con el fin de ubicar al centro de emergencia mujer más cercano. En el caso de Jaén, ustedes tienen el centro de emergencia mujer de Jaén también, ¿no? Ahí pueden contactarse si no tienen el número a través de Lucía, ¿no? Puede contactarse, o cualquier persona de ustedes puede contactarse a la línea 100 y ahí les dan los números de teléfono de los diferentes centros de emergencia mujer o comisarías más cercanos. Hay que informar al serenazgo, personal de seguridad o Policía Nacional de los hechos, ponerse a contacto con el CEN, con los centros de emergencia mujer o con la línea 100. No hay que cuestionar a la víctima, hay que demostrar que le entendemos y que le creemos todo. Es importante tener los datos de la víctima y registrarlos. ¿Qué más nos dice acá? Hay que orientar a la persona grave, informarle que durante la investigación la policía podrá solicitar el video de las cámaras de seguridad, ¿no? De la zona, que servirá como medio probatorio. Si hubiera testigos, ubícalos a fin de que te faciliten la investigación policial. Solicita al policía que le acompañe al realizar la denuncia policial o fiscal, entregar los datos a la persona para facilitar las comunicaciones posteriores. Acuérdate de aclarar claramente, de explicar claramente a la persona agraviada los pasos a seguir. ¿Cómo debes comportarte? Actuar con tranquilidad, ser imparcial, ponerte en el lugar de la persona agraviada. Entonces, los centros de emergencia mujer tienen los principios de no revictimización, ¿no? Si se trata de una persona agredida por violencia sexual, psicológica o física, tenemos este principio de no revictimización. Yo no puedo, y por eso ustedes como parte de una institución no pueden estar repreguntando una y otra vez al alumno o a la alumna qué pasó, por qué crees que lo hizo, por qué crees que te está fastidiando, por qué estás hablando así del profesor, tienes pruebas de que el profesor haya actuado de esta manera. No podemos revictimizar a la víctima con preguntas, sino tener en su versión. Creer en su versión, ya dependerá de la fiscalía, del Poder Judicial, el hacer las investigaciones. Nosotros somos docentes, no tenemos la capacidad de determinar si la versión de él o la alumna es verdadero o falso. Nuestro deber como docentes es hacer la denuncia, denunciar el caso, proteger a la víctima, ¿no? Y recuerden que todo acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, ¿quién demuestra si es inocente o no? El Poder Judicial. Entonces, no tengamos temor a que no puedo denunciar al profesor porque si la versión es falsa, van a denunciarnos a la institución o a la alumna por abuso de autoridad o de repente por levantar falsos testimonios, etc. No, mi deber como director, como parte de una institución que brinda educación a alumnos es hacer la denuncia respectiva. Hay que tener confidencialidad y reserva de la información, hay que tener la debida diligencia, confidencialidad y reserva de la información, ya lo dije. Dice, ¿cuáles son los enfoques en los que se basa? En el enfoque de derechos humanos, en la víctima, el enfoque de género, integralidad, interculturalidad. ¿No? Eso es para términos generales. Entonces, ¿cuál es el procedimiento de atención del CEN?
cuando existe un caso que tiene denuncia policial, fiscal o judicial, el CEN, una vez que ha tomado el conocimiento del caso por la comisaría, fiscalía, juzgado o a través de la víctima o de la institución, brindará atención integral, interdisciplinaria en todo el circuito de atención, ¿no? En los centros de emergencia hacia las víctimas de violencia, de cualquiera de estos tipos de violencia. Recuerden que el acoso es una conducta naturalizada en la sociedad machista, sobre todo en la sociedad peruana y más en la piorana también, en la que existe bastante machismo. Y uno de los principales problemas problemas que deberían ocurrir, pues son violaciones a los derechos humanos, y la aprobación de la ley 3314 cierra el círculo de lucha contra la violencia sexual. Ya no solamente se norma, previene, sanciona, sino que no solo se previene, se sanciona la violencia sexual que se da en la casa o el trabajo, sino también a nivel del espacio público, que es un gran logro, ¿no? Nos permite también hacer la denuncia ante esas personas desconocidas, entre mujeres y hombres en un lugar público. Hasta ahí la intervención, no sé si tienen alguna pregunta. Gracias, Elsa, por este tema tan importante que nos ha podido brindar el día de hoy. ¿Sí me escucha bien? ¿Elsa? Sí, Lucía, sí. yo tengo una pregunta. Don Wilmer, adelante. El doctor Nicanor también, si tiene una pregunta, puede participar. Mire, de alguna forma ya venimos trabajando el tema del acoso o el hostigamiento sexual, ¿no? Y sin embargo, a veces a mí se me ocurre que lo trabajamos, es decir, lo trabajamos desde el enfoque desde la víctima, de la mujer, ¿no? Pero yo creo que hay una cuestión que tenemos que mirar también, que es que se tiene que trabajar desde la masculinidad. Es decir, nosotros los hombres hemos sido de alguna forma educados, constituidos como persona desde la cultura machista, una masculinidad de predominancia sexual, y que además el ser hombre se define a veces en nuestra cultura por la fuerza, por la cantidad, el número de relaciones amorosas que uno pueda tener. Y eso no solamente está en el hombre, eso está también en la mujer que educa desde niño, ¿no? Claro, de los mensajes que recibimos de niño, los hombres no lloran, los hombres... y nos parece gracioso que el hijo varón tenga noviecita desde pequeño, y si tiene 2 o 3 y le decimos al niño, uy, vas a tener muchas chicas con esa pinta que tienes, todo eso va constituyendo y claro, una situación de acoso se naturaliza en una cultura de esa, como esa. Entonces, claro, tenemos al docente que dice, bueno, es normal, o el alumno que le dice, oye, pero tú estás hostigando a esta alumna, no quiere estar contigo, pero entonces le parece normal. Entonces yo creo que a veces pienso que tenemos que echarle fuerza a cómo vamos deconstruyendo esta masculinidad que distorsiona nuestro ser masculino, porque yo alguna vez he tenido una charla en que un psicoanalista, un psicólogo nos decía, pues bueno, en nosotros existe lo femenino y lo masculino, se establece equilibrio en mi persona, ¿no? Me parecía muy interesante. Entonces yo me preguntaba, ¿cuál es mi dimensión femenina en mí, no? ¿Y y cómo se manifiesta esa dimensión femenina? ¿Y cómo se manifiesta esa dimensión masculina, ¿no? En mi vida, ¿no? Entonces yo creo que ahí el enfoque que tendremos que agregar a los procesos de formación
todo este proceso de trabajo con los hombres, ¿no? Es que con todos los, y con los mayores y con los pequeños sobre todo, ¿no? Y con las mamás, porque todavía en el campo de Jaén todavía se sigue mencionando, se sigue reforzando este machismo, no solamente en que cuántas novias tienes, sino también en qué haces, qué no haces en la casa, ¿no? Todo eso refuerza. Y claro, cuando uno llega a la etapa sexual y le parece tan normal que tengamos que hacerle un piropo a las chicas, hacerle bromas, incluso conversaciones recargadas de sexualidad. Yo me acuerdo en el colegio, ¿no? Con las compañeras, pues las conversaciones recargadas de sexualidad, es decir, claro, eso nos parece tan normal, porque claro, estamos en la pecera que también tiene, la pecera me refiero a la cultura, que tiene sus distorsiones ahí en la formación de la masculinidad del hombre, ¿no? Y sí. Sí, lo que dice usted es bien cierto, o sea, muchos nos quejamos, ¿no? De que los hombres son los agresores, no, son hombres que nosotras estamos criando, que nosotras hemos criado, las mujeres hemos criado a esos hombres machistas, las mujeres somos las que toleramos muchas veces en nuestros hijos esos mitos, ¿no? Es normal que la suegra vaya a visitar la casa donde está viviendo el hijo, la nuera, ¿no? Y se ponga a cuestionar, oye, hijito, ¿por qué tienes que lavar los platos? ¿Acaso no tienes mujer? Oye, ¿cómo va a ser posible que ella no te sirva la comida? ¿Cómo es posible cómo es posible ¿cómo se llama? Que tú tengas que atender a los hijos, ¿dónde está tu mujer? ¿No? Siempre estamos con ese con esos mitos de que la mujer tiene que hacer todas las tareas de la casa, la mujer cuida a los hijos, la mujer está pendiente de las tareas del hogar y todo lo demás. No, nosotros hemos criado a esos hombres. Incluso yo les cuento casos de una profesional, una coordinadora que era de un colegio donde yo estaba trabajando. Y, o sea, ella tenía que lustrarle los zapatos a su esposo, ¿no? Me decía, yo tengo que lustrarle los zapatos a mi esposo, si no, se enoja, se molesta. Sinceramente, yo sentía, y eso ha sucedido como hace 10 años, ¿no? Yo sentía que estaba en la época de las cavernas, lustrar los zapatos a su esposo, si tu esposo tiene manos y pies para lustrárselos, ¿no? Incluso hace más o menos 5 años aproximadamente, también, ¿no? Cuando estábamos en un grupo de profesionales en una universidad, yo comenté, pues, ¿no? Recién había tenido a mi bebé hace 4 años, así, tenía al bebé mayor, pequeño, de meses, y comenté, pues, no, ay, mi bebé, estoy de sueño porque mi bebé se ha levantado en la noche, y porque tenía el pañal mojado, mi esposo se olvidó de cambiarle el pañal. Y una de las chicas también tendrá pues cuántos años, unos 4 años mayor que yo. También hizo un comentario, ¿no? Oye, te pasas, encima que tu esposo te ayuda a cuidar al bebé, te quejas. Y yo, ¿what? No, pero ¿cómo que me ayuda? Es su responsabilidad, por eso nos turnamos, ¿no? Una noche lo atiende él, otra noche lo atiendo yo, mientras lo atiende o yo lo atiendo, el otro está haciendo otras cosas, ¿no? O sea, son acuerdos de pareja, ¿no? Pero no hay roles establecidos para él o para ella, o para mí, ¿no? Por el hecho de que él sea hombre, por el hecho de que yo sea mujer, ¿no? Pero los papás de mi esposo, por ejemplo, no se hace problema el señor, ¿no? Por más que de cuando ha tenido un cargo importante, ¿no? Porque es abogado, no se hacía problemas por cocinar a veces, por incluso le encanta cocinar, ¿no? Hacer alguna cosa, no se hacía problema. Entonces mi esposo ha tenido esa crianza. En mi caso también, ¿no? Mi papá jamás me dijo, oye, o me obligó, mejor dicho, a plancharle una camisa o a lavarle una camisa. Entonces, somos criados de esa manera y de esa manera estamos criando a nuestros hijos. Pero también es importante que saber que uno puede
dejar esos mitos, esas estereotipos y cambiar el chip, ¿no? Porque yo no creo que los papás de mi suegra sean igualitarios en las cuestiones de género, ¿no? Yo pienso que sí han sido más machistas. Pero por eso mismo les digo, ¿no? No es imposible el cambiar los estereotipos, los mitos, las creencias que tenemos. Eso es una tarea de casa, es una tarea de hogar, es una tarea que también está realizando el Ministerio de la Mujer, por eso está teniendo bastantes intervenciones con varones, ¿no? Las intervenciones de hombres por la igualdad. Se trata de capacitar a los mismos hombres para desmitificar todas estas creencias, estas ideas, estos micromachismos. Si desean también alguna charla sobre ello, también tenemos charlas sobre este tipo de temas de micromachismos, todo ello. También se ha aperturado un chat. Justo este chat estaba aperturado para jóvenes y adolescentes, que es el chat 100, que pueden entrar a la página de Google y colocar la palabra chat 100 y una psicóloga puede apoyarlos a los chicos sobre sus preguntas sobre su lado, y ahora pueden acceder varones de cualquier edad, para que también se vio esta necesidad por la pandemia, porque muchos hombres tenían dificultades y también tenían conflictos en pareja, justamente porque había bastante ausentismo a veces en los hogares por parte del varón, ¿no? El hecho de haber compartido las tareas del hogar, haber compartido la crianza de los hijos, genera también mucha dificultad. Entonces se ha ampliado este chat para que también los varones puedan acceder. ¿Alguna otra pregunta? Sí, más que pregunta, un comentario y agradecerle por la ponencia tan importante que se está desarrollando, licenciada. Llevamos en nuestro inconsciente colectivo, en nuestro ello, esa cultura patriarcal, ¿no? Sí. Esa cultura patriarcal que ha sido impuesta desde, no sé cuántos, pues, desde que el hombre empezó a llevar la conducción de la sociedad, ¿no? Antes se vivía el matriarcado, según nos cuenta la historia, ¿no? El asunto es que esa cultura patriarcal se ha encarnado en un sistema, en un modelo, y ese sistema, ese modelo, le conviene reproducir esa cultura patriarcal, le conviene, para mantener ese modelo y ese sistema, ¿no? Le conviene asumir, ¿no es cierto?, el utilitarismo hacia el género femenino. Por ejemplo, los certámenes de belleza, ¿no es cierto?, como la televisión, como la escuela, como la universidad, como las instituciones educativas en su conjunto, la asumen como suya, ¿cierto? Ver a la mujer como un animalito, cuanto más alta sea, cuanto mide la cintura, y las mujeres se prestan a esa cosa, ¿no? Que es denigrante a mi modo de ver, ¿no? Entonces, por un lado, el Ministerio de la Mujer luchando para intentar crear conciencia de nuevas masculinidades, ¿no es cierto? Y por otro lado, desde todos los ministerios, desde todo el modelo, desde los rincones, desde los más recónditos rincones de la patria y del gobierno y de las instituciones, asumiendo esa, a ver, ¿cómo le podríamos denominar esa cosa denigrante a la mujer, ¿no? Y si no, miremos las campañas de productos de belleza, de perfumes, ¿no es cierto? O sea, bueno, esa cosa que es tan compleja, habría que someterla también alguna vez, irla sometiendo a debate hasta, o sea, por un lado hacemos con la mano y por otro lado lo seguimos borrando con el codo, como dicen los abuelos, ¿no? Es increíble, pero entramos en una contradicción enorme, ¿no?
razón, pero mucho tiene que ver las costumbres también, ¿no? Es como el tema de la religiosidad popular. Mucha gente se emborracha, existe mucha pobreza, pero el día que le dices vamos a celebrar la fiesta del patrón tal, sacan la billetera, gastan en los ahorros de todo el año y se emborrachan a mondía. ¿Cómo le quitas a la gente esa religiosidad popular que tiene metida en la cabecita? Es bien difícil, ¿no? Entonces esas costumbres de los reinados, de lo que usted menciona, también son costumbres, pero son costumbres que deben ser reguladas ya por cada institución educativa. No todo le compete, lamentablemente, al Estado, ¿no? Son costumbres de cada región, de cada institución. Yo estudié en la Universidad Nacional de Trujillo, yo soy trujillana, ¿no? Y mucho recuerdo, mire, estoy hablando del año del 1999, 2000, 2001, en los que estuve en los últimos años de la universidad. Yo estudié la carrera de educación inicial. Bueno, pues siempre participaban mis compañeras en los concursos, ¿no? Como dice, de reinado. Pero miren lo que pasaba. Por el hecho de ser una facultad de educación, o sea, las chicas concursaban y de repente hacían su talento con un baile de connotación sexual, automáticamente estaban descalificadas, automáticamente quedaban descalificadas, ¿no? Y se tomaba en cuenta las chicas pues que tenían un talento más creativo, donde se daba a conocer más sobre las carreras de educación y todo lo demás. Por eso le digo, lo que regula cada comportamiento en realidad son las instituciones en donde se maneja, ¿no? Puede ser una institución pública, pero puede ser que en la carrera de Derecho sí sea permitido ese tipo de cosas, pero en la carrera de Educación no. O sea, ya depende de cada decano, de cada director, de cada institución, ¿no? Entonces, es muy importante el comenzar desde casa, ¿no? El comenzar con nuestros propios alumnos, el comenzar con nuestra propia familia, el comenzar con nuestros propios amigos, ¿no? El ir cultivando ese tipo de valores, el ir cultivando ese tipo de desmitificaciones. ¿Alguna otra pregunta? Me disculpan un momentito, voy a recibir un documento que está un delivery acá esperando. Listo, ¿alguna otra pregunta? Para ir culminando, Elsa, nuevamente gracias por acompañarnos el día de hoy, por acompañar a la Defensoría Universitaria de la Universidad Nacional de Jaén. Este tema tan importante sobre la prevención del hostigamiento sexual, una charla tan importante para los alumnos de la UNJ, la Universidad Nacional de Jaén, como ya lo mencioné. Algunas palabras de despedida, Wilmer, para poder ya dar un cierre a este taller del día de hoy, viernes 20 de agosto. Bueno, sí, agradecer a la doctora Elsa Chan. Gracias por compartir estas ideas, esta información sobre el hostigamiento sexual, que es uno de los grandes problemas que afronta la universidad, y creo que las defensorías en todo el país de alguna forma tienen esta preocupación de seguir trabajando estos temas a fondo con los estudiantes, con los docentes, con el personal administrativo, ¿no? Porque parece, como es una problemática que está un poco invisibilizada por los tabúes que tenemos sobre la sexualidad y a veces por la vergüenza que pueda generar este tipo de
eventos que pueden suceder en la vida de las chicas, de los chicos, ¿no? Entonces consideramos que es importante, ojalá podamos trabajarlo en otro momento. Ahora hemos tenido esta charla, esta conversación. Nosotros esperamos seguir trabajando esto a fondo con los estudiantes y todos la comunidad universitaria, ¿no? Agradecerle, doctora, pues mire, este espacio, esta conversación que ha sido también difundida en vivo por la página de la universidad. En realidad es dirigida a toda la población de Jaén, ¿no? Que se conecta a la página de la universidad, ¿no? Pues agradecerle muchísimo y esperemos que en otra oportunidad podamos tener esta conversación. Gracias, Lucía. Gracias, doctora Elsa, por su participación, ¿no? Como ya lo mencionamos, un tema tan importante no solamente para las jovencitas, para las jóvenes universitarias, sino este tema de prevención de hostigamiento sexual tanto para varones como mujeres dentro y fuera de la universidad. Nuevamente, gracias, doctora Elsa. Sus palabras de despedida, doctor Nicanor. Sí, muchas gracias. Agradecer infinitamente de nuevo a la licenciada Elsa por haber tenido la voluntad de apoyar a nuestra Universitaria de Jaén, la cual me honro en dirigir junto con el compañero, con el magíster Wilmer Hernández y nuestra compañera Ana. Le seguiremos invitando, Elsa, si usted lo tiene bien, ¿no? El tema es muy importante. El tema es de debate nacional. Seguirá siendo de debate nacional mientras hayan situaciones de violencia, ¿no? Mientras hayan situaciones difíciles, que van a seguir habiendo, claro que van a seguir habiendo. Está en nosotros los responsables institucionales, los responsables de las organizaciones o instituciones del Estado, y no del Estado, no siendo del Estado también, de la sociedad civil, claro, de impulsar este tipo de eventos. Por eso a Elsa le agradecemos infinitamente por esta voluntad de venir. Muchas gracias. Bien, gracias a todos ustedes, ¿no? Por su atención. Simplemente terminar de quererse, tienen que amarse, tienen que respetarse a sí mismas, tienen que sentirse valoradas. Nadie, absolutamente nadie las va a valorar si no se valoran ustedes mismas. Nadie las va a querer si no se quieren ustedes mismas. Entonces, por eso es importante el sentirnos que no somos objetos, que no somos cosas, sino que somos personas, personas bellas, personas inteligentes, personas importantes. Eso es lo principal, tener bien alto nuestra autoestima para que los demás nos puedan valorar y nos puedan querer de la misma manera. Un abrazo a todas y todas, que tengan un bonito día. Muchas gracias. Gracias.